Mi hermana me expulsó de su boda y me acusó de ser una rompehogares. Pero cuando volvió 18 meses después, suplicando perdón, la verdad sobre su esposo, Hunter me dejó helada. Tengo 29 años, trabajo como gerente de una tienda de ropa, y mi hermana ya no me habla. O bueno, no me hablaba hasta hace como 3 semanas cuando todo explotó de una manera que nadie vio venir. La cosa es que hace aproximadamente 1 año y medio mi hermana Ava se casó con este tipo, Hunter. Y básicamente ese día fue cuando mi familia se hizo pedazos por completo. No sé ni por dónde empezar con esto, porque es tan absurdo que a veces siento que estoy contando la trama de una telenovela mala, pero te juro que todo pasó exactamente como te lo voy a contar. Mi hermana Ava y yo siempre fuimos súper cercanas, ya sabes, crecimos juntas, y aunque ella es 2 años menor que yo, tipo siempre tuvimos esa relación de mejores amigas además de hermanas. Cuando conocí a Michael hace como 6 años, ella lo adoró de inmediato. Michael es de esas personas que caen bien a todo el mundo. Es divertido, amable, y tiene esa personalidad que hace que la gente se sienta cómoda. Llevábamos saliendo solo unos meses cuando Ava y él empezaron a tener esta relación súper bonita de hermanos. O sea, Michael nunca tuvo hermanas y Ava siempre quiso un hermano mayor, entonces como que encajaron perfecto. Se mandaban memes, se molestaban el uno al otro, él le daba consejos sobre sus relaciones. Ella lo ayudaba a elegir regalos para mí. Era literalmente como ver a dos hermanos interactuar. Nos casamos hace 4 años y Ava fue mi dama de honor. Lloró durante toda la ceremonia de lo feliz que estaba. En ese momento ella estaba soltera. Acababa de terminar con un novio que tuvo por 2 años. Y recuerdo que en la recepción nos dijo: espero encontrar algo como lo que ustedes tienen. Y bueno, como 1 año después de nuestra boda conoció a Hunter en una app de citas. Al principio parecía bien, un poco serio tal vez, pero nada que nos hiciera pensar que era un completo psicópata. Hunter trabajaba en finanzas, tenía buen trabajo, era educado con nosotros, aunque siendo honesta nunca sentí esa conexión automática que uno siente con personas que genuinamente te caen bien, pero pensé que solo necesitaba conocerlo mejor. Las cosas empezaron a ponerse raras, como a los 6 meses de que estuvieran juntos. Ava empezó a cancelar planes con nosotros más seguido, tipo nos decía que iban a venir a cenar, y luego nos mandaba mensaje diciendo que Hunter no se sentía bien o que habían surgido otros planes. Michael notó que Hunter siempre parecía incómodo cuando él y Ava hablaban o bromeaban, pero yo le decía que probablemente era porque Hunter no conocía bien nuestra dinámica familiar todavía. Mirando hacia atrás, debía haber prestado más atención a esas señales, pero uno nunca cree que las cosas van a escalar así de mal. Después de como 1 año de relación, Hunter le propuso matrimonio a Ava y ella estaba en las nubes, completamente emocionada. Nos contó en una cena familiar, y todos estábamos felices por ella, aunque mi mamá después me comentó en privado que le parecía que se habían apresurado un poco. Pero bueno, Ava tenía 26 años y sabía lo que hacía, o eso pensábamos. Empezaron a planear la boda de inmediato. Hunter quería algo rápido, como en 6 meses, lo cual nos pareció extraño, pero Ava decía que no querían esperar. Durante esos meses de planeación, yo traté de involucrarme todo lo que pude. La ayudé a buscar vestido, probamos pasteles juntas, fue a mis locales de trabajo para que le ayudara a elegir su vestido de novia, y todo parecía ir bien excepto que Hunter opinaba sobre absolutamente todo, y muchas veces Ava terminaba cambiando decisiones que ya había tomado porque a él no le gustaban. Entonces llegó el día que cambió todo. Como 2 semanas antes de la boda, recibimos la invitación formal por correo, ya sabes, esa invitación elegante con sobre dorado y todo el asunto. La abrí emocionada, y adentro había una nota escrita a mano de Ava que decía: por favor no traigas a Michael a la boda. Así nomás, sin explicación, sin nada. Me quedé ahí parada en mi cocina leyendo esa nota una y otra vez, pensando que era una broma, tipo el sentido del humor raro de mi hermana o algo así. Le mostré la nota a Michael y él se rió y dijo: seguro es una broma, tu hermana es rara a veces. Y honestamente eso tenía más sentido que cualquier otra explicación, porque ¿por qué mi hermana no querría que mi esposo fuera a su boda? Era literalmente como su hermano. Intenté llamar a Ava pero no contestó. Le mandé como 3 mensajes y nada. Pensé que estaba ocupada con los últimos preparativos de la boda y que probablemente me llamaría después para reírse de su broma extraña. Pasaron los días y ella nunca respondió. Pero tampoco insistí mucho porque asumí que estaba estresada con todo lo de la boda. Michael y yo decidimos que obviamente íbamos a ir juntos porque la nota no tenía sentido y tenía que ser un malentendido o una broma de mal gusto. Llegó el día de la boda y todo se fue al carajo en cuestión de minutos. La ceremonia fue en un lugar precioso,
tipo un jardín con esos arcos de flores y todo súper bonito. Llegamos temprano, yo con un vestido azul marino que había comprado especialmente para la ocasión, y Michael con traje. En el momento en que entramos a la zona de la ceremonia, vi a Ava hablando con mi mamá, y cuando nos vio su cara cambió completamente. Se puso pálida, luego roja, y empezó a caminar hacia nosotros súper rápido. Pensé que iba a saludarme, pero cuando llegó solo, me miró y dijo: «Te dije específicamente que no lo trajeras. ¿Por qué está aquí?» Y yo estaba ahí tipo: «¿Qué?», porque honestamente no podía procesar lo que estaba pasando. Antes de que pudiera responder, Hunter apareció de la nada. Ya sabes, con su smoking y todo. Pero con una cara de furia absoluta. Le dijo a Michael: «Necesitas irte ahora mismo. No eres bienvenido aquí». Michael estaba completamente confundido. Intentó hablar y decir que tenía que haber un malentendido, pero Hunter literalmente lo empujó, tipo físicamente lo empujó en el pecho. La gente empezó a voltearnos a ver, y yo estaba en shock total, no podía ni hablar. Mi mamá vino corriendo y trató de calmar la situación, pero Ava solo seguía diciendo: «Le pedí que no viniera, le pedí que no viniera», como si estuviera teniendo un ataque de pánico. Michael me tomó de la mano y dijo: «Vámonos. Claramente hay algo muy mal aquí, pero no vamos a arruinar tu boda». Nos fuimos de ahí con toda la gente mirándonos como si fuéramos criminales o algo así. El camino de regreso a casa fue el más incómodo de mi vida. Ninguno de los dos decía nada porque no entendíamos qué demonios acababa de pasar. Cuando llegamos a casa me senté en el sofá y simplemente me puse a llorar. Michael no sabía qué hacer, se sentó a mi lado y me abrazó mientras yo trataba de entender por qué mi hermana acababa de humillarnos públicamente en su boda. Esa noche, las cosas se pusieron peor, mucho peor. Hunter publicó algo en redes sociales. No mencionó nombres directamente, pero era obvio que hablaba de nosotros. Dijo algo como: «Es triste cuando la gente no respeta los límites y trata de arruinar el día más importante de tu vida, pero no permitiré que nadie dañe a mi esposa». La publicación tuvo tipo cientos de likes y comentarios de gente diciendo cosas como: «Qué horrible, espero que tu boda haya sido hermosa a pesar de eso», y gente que ni conocíamos especulando sobre qué había pasado. Entonces empezaron los mensajes. Mis primos, mis tías, hasta amigos de la familia que estaban en la boda, empezaron a mandarme mensajes diciendo cosas horribles. Una prima me escribió: «No puedo creer que hayas intentado arruinar la boda de tu hermana trayendo a tu esposo sabiendo que ella no lo quería ahí. Eres una egoísta». Otro familiar me dijo: «Deberías estar avergonzada. Tu hermana merece ser feliz, y tú le hiciste esto en su día especial». Pero el peor mensaje, el que literalmente me destrozó, fue de mi tía favorita, que decía: «Siempre supe que eras una rompehogares. Tu hermana merece alejarse de ti y de ese hombre que trajiste a su vida». ¿Rompehogares? ¿De qué demonios estaban hablando? Michael y yo leíamos los mensajes juntos completamente perdidos. Él estaba devastado. Nunca en su vida alguien lo había tratado así, y para colmo no entendía por qué. Yo le seguía diciendo: «Tiene que ser un malentendido. Algo que alguien dijo mal, esto no puede ser real». Traté de llamar a Ava como 1000 veces, le mandé mensajes. Nada. Llamé a mi mamá y cuando finalmente contestó, sonaba incómoda, casi fría. Le dije: «Mamá, ¿qué está pasando? ¿Por qué todo el mundo me odia de repente?». Y ella solo dijo: «Necesitamos hablar pero no por teléfono. Ven mañana a la casa». Esa noche no dormí nada. Michael tampoco. Nos quedamos despiertos tratando de pensar qué podría haber causado todo esto. Él me preguntó si alguna vez había hecho algo que pudiera haber sido malinterpretado, si alguna vez había dicho o hecho algo inapropiado con Ava, y yo le dije que no, que nunca, que su relación siempre había sido súper inocente y fraternal. Él estaba empezando a dudar de sí mismo, tipo cuestionándose si sin querer había dado alguna señal equivocada. Y verlo así, me rompía el corazón porque sabía que él jamás haría algo así. Al día siguiente fui sola a casa de mi mamá. Michael quiso venir, pero le dije que tal vez era mejor que fuera yo primero a averiguar qué estaba pasando. Cuando llegué mi mamá me abrió la puerta, y se veía cansada, ojerosa, como si tampoco hubiera dormido. Nos sentamos en la sala, y antes de que pudiera decir algo ella soltó: «Hunter le dijo a Ava que Michael tiene sentimientos románticos por ella y que ha estado enamorado de ella durante años». Me quedé ahí sentada procesando esas palabras que no tenían ningún sentido. Le dije: «¿Qué? Eso es ridículo. Completamente. Absurdo». Michael la ve como a una hermana. Mi mamá suspiró y me contó que Hunter había estado diciéndole a Ava durante meses que notaba cómo Michael la miraba, cómo se comportaba con ella,
que era obvio que tenía sentimientos. Según Hunter, Michael solo se casó conmigo porque no podía estar con Ava, y yo era lo más cercano a ella que podía tener. Cuando mi mamá me dijo eso literal, sentí que me iba a desmayar. Era la cosa más retorcida y enfermiza que había escuchado en mi vida. Le pregunté a mi mamá si ella realmente creía eso, y se quedó callada un momento antes de decir, no sé qué creer, pero Ava está convencida y está destrozada. Traté de explicarle todo. Le recordé todos los años que Michael y Ava habían tenido esa relación de hermanos, cómo nunca había habido nada inapropiado, cómo Hunter era el único que tenía problemas con su amistad. Pero mi mamá solo decía que Hunter sonaba muy seguro y que tenía ejemplos específicos de comportamientos que él consideraba inapropiados. Le pregunté qué ejemplos. Y ella mencionó cosas como que Michael le había dado un abrazo largo a Ava en mi cumpleaños el año pasado, que una vez le había mandado un mensaje diciéndole que la extrañaba cuando ella no había ido a una reunión familiar, que siempre la hacía reír y parecía buscar su aprobación. Cosas completamente normales entre hermanos, pero que Hunter había retorcido para que sonaran románticas. Salí de esa casa sintiéndome peor que cuando llegué. En el camino de regreso llamé a mi papá, quien vive en otro estado desde que se divorció de mi mamá hace años, y le conté todo. Él al menos me creyó de inmediato, y dijo que iba a hablar con Ava, pero cuando lo intentó ella no le contestó. Llegué a mi casa y le conté todo a Michael. Verlo procesar esa acusación fue una de las cosas más difíciles que he tenido que presenciar. Él se puso a llorar, tipo llorar de verdad, y seguía diciendo, ¿cómo puede alguien pensar eso? Ella es como mi hermana. Jamás en mi vida he pensado en ella de esa manera. Esto es una locura. Esa noche le mandé un mensaje largo a mis papás. Les dije que Michael y yo llevábamos 4 años de matrimonio feliz, que su acusación era no solo falsa sino completamente dañina y destructiva, que Hunter claramente tenía problemas de celos y estaba manipulando a Ava. Les dije que si iban a creer las mentiras de un hombre que conocían desde hacía año y medio sobre el hombre con el que habían compartido cenas, navidades y cumpleaños durante 6 años, entonces no sé qué decirles. Terminé el mensaje diciendo que no iba a permitir que destruyeran a mi esposo con acusaciones falsas, y que si tenían que elegir entre nosotros Hunter, que eligieran sabiamente. No esperaba que mi mensaje hiciera mucha diferencia, pero al parecer mis papás empezaron a hacer preguntas. Mi mamá llamó a algunos familiares que habían estado en la boda, y les preguntó qué exactamente les había dicho Hunter. Resulta que él había estado contando su versión a todo el mundo, diciendo que Michael estaba obsesionado con Ava, que yo lo sabía pero lo aceptaba porque no quería perderlo, que habíamos ido a la boda específicamente para causar drama. Total que era una mentira tras otra, y la gente simplemente le creyó porque era el novio, ahora esposo, de Ava. Pasaron como 3 semanas horribles. 3 semanas donde Michael apenas comía, donde yo lloraba cada noche, donde teníamos que lidiar con miradas raras de gente del vecindario que había visto las publicaciones en redes sociales. Mi trabajo se convirtió en un escape porque ahí nadie sabía lo que estaba pasando, pero en casa la tensión era insoportable. Michael empezó a ir a terapia porque todo esto lo estaba destruyendo mentalmente. El terapeuta le dijo que estaba mostrando signos de depresión y ansiedad severas causadas por el trauma de ser falsamente acusado. Entonces las cosas empezaron a cambiar. Algunos familiares empezaron a mandarme mensajes disculpándose. Una prima me escribió diciendo que había hablado con mi mamá y que se había dado cuenta de que había juzgado la situación sin conocer todos los hechos. Mi tía, la que me había llamado rompehogares, me mandó un mensaje largo pidiendo perdón y diciendo que nunca debió haber dicho eso. Eran disculpas apreciadas, pero el daño ya estaba hecho. Ya sabes, no puedes desdecir esas cosas tan fácilmente. Un día, como 2 meses después de la boda, estaba en mi casa viendo una película cuando tocaron la puerta. Era como las 9 de la noche, y no esperaba a nadie. Abrí, y ahí estaba Ava, con los ojos rojos e hinchados de llorar, temblando. Me vio, y se quebró. Empezó a llorar tan fuerte que apenas podía respirar. La hice pasar y la abracé, sin decir nada porque no sabía qué decir. Nos sentamos en el sofá y entre sollozos empezó a contarme todo. Resulta que Hunter no solo la había convencido de que Michael tenía sentimientos por ella, sino que también le había dicho que yo sabía, y que por eso trataba de mantenerlos separados. Ava me dijo que durante meses Hunter le señalaba cada interacción que tenía con Michael como evidencia. Tipo, si Michael la saludaba con un abrazo, Hunter después le decía, ¿viste cómo te abrazó? Fue muy largo. Eso no es normal. Si Michael le mandaba un meme gracioso, Hunter decía, ¿por qué te manda mensajes cuando sabe que estás conmigo? Claramente está tratando de llamar tu atención. Pero no se detuvo ahí. Hunter también empezó a acusarla de tener sentimientos por Michael.
Si ella mencionaba algo que habían hecho juntos, tipo cuando todos fuimos al cine o algo así, Hunter le preguntaba si tal vez ella también tenía sentimientos confusos. La hacía cuestionarse a sí misma constantemente. Ava me dijo que llegó a un punto donde tenía miedo de mencionar mi nombre o el de Michael, porque Hunter se enojaba. Me contó que había empezado a cancelar planes con nosotros, no porque no quisiera vernos, sino porque Hunter se ponía insoportable después. La acusaba de querer ver a Michael. Le hacía escenas de celos horribles. La gota que derramó el vaso fue que después de la boda Hunter empezó a acusarla de tener sentimientos por otros hombres también. Un compañero de trabajo que la saludaba en el café, un vecino que le sostuvo la puerta, el cajero del supermercado que le sonrió. Hunter estaba constantemente revisando su celular, sus redes sociales, preguntándole dónde estaba cada segundo del día. Una semana antes de que apareciera en mi puerta, le había dicho que tenía que renunciar a su trabajo porque había demasiados hombres ahí, y él no se sentía cómodo. Ava me miró con los ojos llenos de lágrimas y me dijo: arruiné tu vida por un hombre que me está controlando y aislando de todo el mundo. Soy tan estúpida. Yo le dije que no era estúpida, que Hunter era un manipulador experto, y que lo importante era que se había dado cuenta. Le pregunté dónde estaba Hunter en ese momento, y me dijo que le había dicho que iba a la farmacia, pero que en realidad había venido directo acá. Le dije que se quedara conmigo esa noche, que no tenía que volver con él, pero ella dijo que necesitaba sus cosas, sus documentos importantes, que iba a volver solo para juntar sus cosas, y luego se iba a quedar con mi mamá. Michael llegó a casa como media hora después, y cuando vio a Ava se quedó paralizado en la puerta. Ella se paró y le pidió perdón entre lágrimas. Le dijo que nunca debió haber creído las mentiras de Hunter, que sabía que él nunca había sentido nada inapropiado por ella, que lo sentía muchísimo por todo el dolor que le había causado. Michael se acercó y también se puso a llorar. Le dijo que la perdonaba, que entendía que Hunter la había manipulado, que solo quería que estuviera bien. Fue un momento súper emotivo. Yo también estaba llorando, obviamente. Los tres ahí en mi sala procesando este desastre gigante. Ava se fue como a las 11 de la noche. Dijo que iba a ir a juntar sus cosas y que nos mandaría mensaje cuando estuviera en casa de mamá. Michael y yo nos quedamos despiertos esperando ese mensaje. Pasó una hora, luego 2, y nada. Le mandé mensaje y no respondió. Empecé a preocuparme pensando que Hunter la había convencido de quedarse, o algo peor. Finalmente, como a las 2 de la mañana, respondió diciendo: me quedé, lo siento. Voy a intentar que funcione. Mi corazón se hundió cuando leí eso. Le escribí un mensaje largo diciéndole que entendía que fuera difícil dejar una relación, pero que Hunter claramente tenía problemas serios y que la situación no iba a mejorar. Me respondió algo genérico tipo: gracias por entender, necesito darle otra oportunidad. Sabía que Hunter probablemente estaba leyendo nuestros mensajes, así que no insistí más esa noche. Pasaron como 2 semanas más, y no supimos nada de Ava. Yo le mandaba mensajes ocasionales preguntando cómo estaba, y ella respondía cosas cortas, tipo: bien, gracias. Mi mamá me decía que Ava parecía distante cuando hablaban por teléfono. Entonces un día Ava apareció de nuevo en mi puerta, esta vez con una maleta. Entró y me dijo. Me pidió que renunciara a mi trabajo. Le dije que no, y se puso furioso. Empezó a gritarme y a decir que si no renunciaba era porque quería estar cerca de algún hombre de ahí. No puedo más. Esta vez se quedó. No volvió con Hunter. Se quedó en mi casa como una semana mientras procesaba todo y decidía qué hacer. Habló con un abogado sobre divorcio, y cuando Hunter se enteró de que estaba considerándolo, apareció en mi casa rogando. Tocó la puerta tipo a las 7 de la mañana un sábado. Yo abrí, y ahí estaba con los ojos rojos diciendo que necesitaba hablar con Ava. Le dije que no, que ella no quería verlo, y él se puso a llorar en mi porche diciendo que había cometido errores pero que la amaba, que iba a cambiar. Todo el discurso clásico de abusadores. Ava bajó las escaleras cuando escuchó su voz y le dijo a través de la puerta que se fuera, que ya había tomado su decisión. Hunter empezó a golpear la puerta más fuerte, diciendo que no se iba a ir sin hablar con ella. Tuve que llamar a la policía porque se estaba poniendo agresivo. Para cuando llegaron ya se había ido, pero hicieron un reporte. Ava estaba temblando. Me dijo que nunca lo había visto así de desesperado y que le daba miedo. Ava siguió adelante con el divorcio. Hunter trató de contactarla como 1000 veces. Le mandaba mensajes, emails, hasta le mandó flores a casa de mi mamá donde se había mudado después de estar en mi casa esa semana. Ella bloqueó todo contacto y su abogado se encargó de todo.
El proceso fue relativamente rápido, porque no tenían hijos ni propiedades juntos. Solo llevaban casados 2 meses cuando ella inició el divorcio. Ahora, tipo 3 semanas después de todo este drama más reciente, las cosas están empezando a estabilizarse. Ava está en terapia procesando todo lo que pasó. Mi mamá y mi papá se disculparon formalmente con Michael y conmigo. Admitieron que deberían haber confiado en nosotros desde el principio. La mayoría de los familiares también se disculparon, aunque algunos todavía mantienen distancia. Supongo que les da vergüenza o no saben cómo acercarse después de todo lo que dijeron. Michael está mejor, sigue en terapia, pero ya no tiene ese aire de tristeza constante que tuvo durante meses. Dice que el perdón más importante para él fue el de Ava, porque ella era realmente como su hermana, y perder esa relación lo había destrozado más que las acusaciones mismas. Ava y él están reconstruyendo su amistad lentamente. Ya no es igual que antes, obviamente. Hay cierta precaución ahora que no existía, pero están trabajando en ello. En cuanto a Hunter, escuchamos por ahí que está saliendo con alguien nuevo. Pobre mujer, no sabe en lo que se está metiendo. Ava dice que a veces siente culpa por no advertirle, pero su terapeuta le dice que no es su responsabilidad y que tiene que enfocarse en su propia sanación. El divorcio se finalizó hace como 2 semanas, y Ava dice que se siente libre por primera vez en año y medio. Todavía hay días difíciles, días donde Ava llora por todo lo que perdió, no por Hunter sino por el tiempo y las relaciones que se dañaron por su culpa. Días donde Michael se pone pensativo, y sé que está recordando cómo se sintió cuando todo el mundo lo miraba como un villano. Días donde yo me siento enojada con mi familia por habernos creído capaces de algo tan horrible sin siquiera preguntarnos nuestra versión, pero supongo que estamos sanando, de a poco. La semana pasada Ava vino a cenar, y los 3 nos quedamos hasta tarde hablando y riendo como antes, y por primera vez, en mucho tiempo, sentí que tal vez vamos a estar bien. No va a ser fácil olvidar todo lo que pasó, las palabras que se dijeron, el dolor que se causó, pero al menos ahora estamos del mismo lado otra vez, y eso es un comienzo.